Buen día, el día de hoy junto a mis compañeras Michelle Contreras, Kenzie Muñoz y quien habla, Sayan Iglesias de la Facultad de Derecho, vamos a sustentar la actividad número 2. ¿Cuáles son los momentos más importantes en la historia del derecho? De la asignatura Introducción e Historia del Derecho a cargo de la docente Ana Galindo. Aquí encontramos la introducción. Hoy exploraremos la historia del derecho en la Edad Antigua, un periodo en el que emergieron los primeros intentos sistemáticos de regular la convivencia humana a través de normas, leyes y códigos. En este momento es crucial. Las sociedades comenzaban a reconocer la importancia de la justicia, la equidad y la organización en sus estructuras sociales y políticas. Asimismo, lo que queremos a través de esa exposición es adentrarnos en los análisis de los primeros sistemas jurídicos, sus características y el impacto que tuvieron en el desarrollo del derecho moderno. Esto nos basamos en el libro La historia del derecho de la autora Beatriz Bernal. En la Edad Antigua, el derecho comenzó a tomar forma en civilizaciones como la mesopotámica, la egipcia, la hebrea, la griega y la romana. Cada una de ellas fue aportando elementos que aún hoy en día son presentes en nuestras legislaciones. Bueno, en el primer capítulo de este libro encontramos qué es la historia. Según Cicerón, la historia es la maestra de la vida. Aquí él destaca cómo la historia ayuda a evitar repetir los mismos errores que generaciones anteriores han cometido y proporciona un camino más seguro para el futuro. También encontramos la definición de historia y su interpretación. Según Voltaire, es el relato de los hechos que se tienen como verdaderos. También encontramos a Henry Morrow, que la define como la historia es el conocimiento del pasado humano. Encontramos también historia como realidad versus historia como conocimiento. Aquí esta trata de explicar la diferencia entre los hechos históricos, que es la realidad, y la historia como una disciplina que interpreta esos hechos, que viene siendo el conocimiento. También encontramos la objetividad en la historia. Leopold Rank fue considerado el padre de la historia científica. Este proponía que el historiador debía exponer los hechos como simplemente acontecieron. Él buscaba la objetividad histórica. Continuamos con el quehacer del historiador. Aquí se presentaban como una especie de procesos o unos métodos que debe seguir el historiador para investigar la historia. Aquí se detallaban unos pasos fundamentales, los cuales son primero es la selección del tema, encontramos también la heurística, que es la búsqueda de testimonios y documentos. También encontramos la crítica, que es el análisis de los documentos, ordenamientos, encontramos también la interpretación y la exposición. Aquí el historiador debe evitar involucrarse emocionalmente con los hechos para mantener una objetividad clara. Seguidamente encontramos como la definición del derecho o qué es el derecho. Es un orden que expresa normativamente con el fin de regir a la sociedad y tiene como principal función permitir la vida organizada de un conglomerado humano que conduzca al progreso colectivo. Aquí se menciona la diferencia que hay entre el derecho natural, que es todo lo basado en la naturaleza, y el derecho positivo, que es todo lo creado por los humanos. También destaca los principios de la justicia y la equidad, que deben ser inspirados para el derecho para que la sociedad sea organizada adecuadamente y sea de manera justa. También encontramos la distinción entre normas jurídicas y otras normas. Aquí se explica cómo las normas jurídicas son distintas de las normas morales y del trato social. Menciona las características que hace que las normas jurídicas sean únicas. Aquí encontramos lo que es la coercibilidad, que es la capacidad de imponer sanciones. También encontramos la certeza y la permanencia. También encontramos la transformación del derecho. Aquí se explica que, aunque el derecho requiere una estabilidad, este siempre va a estar en constante transformación debido a los cambios de las sociedades. La historia del derecho. Esta estudia el origen y la transformación que ha tenido el derecho a lo largo del tiempo.
Aquí encontramos como unas delimitaciones de la historia del derecho. La primera es la delimitación material, que esta se enfoca exclusivamente en lo jurídico y no en lo extrajurídico. Aquí se puede hablar de las fuentes escritas como lo son las leyes, los códigos, y las no escritas que son las costumbres. También encontramos la delimitación espacial, que es cómo se puede estudiar la historia del derecho a nivel nacional, continental o universal. Y ya para finalizar tenemos la delimitación temporal y periodificación. Esta tiene importancia ya que podemos dividir la historia del derecho en periodos fáciles para la comprensión, para que esto sea más fácil de comprender. Un ejemplo de la periodificación sería cómo la historia del derecho está dividida en etapas. La encontramos como en el derecho primitivo, la antigüedad, la Edad Media, el derecho romano y el derecho medieval. Muchas gracias. Listo, dándole continuidad al segundo capítulo, podemos encontrar el derecho primitivo, ¿sí? El derecho primitivo podemos definirlo como pues el comienzo de la utilización de las normas basadas en costumbres religiosas. El derecho primitivo se caracteriza más que todo por un ámbito cerrado y personalista. ¿Esto qué significa? Esto significa que digamos que su implicación en grupos sociales les limitaba a muchas personas poder ingresar a él, porque pues solamente pueden ingresar las personas por, por nacimiento. Hablando un poco acerca de las etapas de la prehistoria del derecho, tenemos tres etapas. Primero es el paleolítico, ¿sí? Todas estas etapas son aquellas que han estado siempre presentes en el ser humano, y la primera es cuando el hombre aparece en la tierra y comienza a desarrollar una vida social y cultural. Entonces sabemos que el ser humano es social por naturaleza, y por el simple hecho de ser una persona social, pues se enfrenta a diferentes cambios, y claramente eso también genera mucho, digamos que mucho disgusto. El mesolítico es cuando los hombres empiezan a vivir en grutas y chozas y comienzan a desarrollar un primitivo comercio y empiezan a generar la agricultura. Ya desde aquí podemos empezar a hablar como el intercambio de intereses, pues ya que empieza como a crearse el tema del comercio, donde empezamos a ver el tema monetario y muchas otras. Y por último, el neolítico, que es donde donde la humanidad inicia la fase de la agricultura y la ganadería y comienza a desarrollar una sociedad un poco más compleja como la que conocemos hoy en día. Hablando un poco de las características e instituciones jurídicas primitivas, vamos a hablar acerca de las características. Primero, uno es la indiferenciación de las normas, ya que en este tiempo las normas jurídicas, religiosas y morales estaban entremezcladas, ¿sí? El carácter consuetudinario, este carácter es que las normas se basaban en la repetición de los usos y costumbres de la comunidad. Como habíamos mencionado anteriormente, las comunidades, digamos que de una u otra manera, no escribían sus normas, sino que, o bueno, estas primitivas no escribían sus normas, sino que simplemente en su diario vivir las iban creando como para ir, como para poner un limitante, ¿sí? Pero pues era algo que se iba generando por medio de las costumbres de ellos. Y por último, la heterogeneidad. Esta es que cada comunidad tenía su propio derecho en específico. ¿Como cuáles? Como estas, que es el derecho a la familia, el derecho a la propiedad, el derecho a la obligación y el derecho penal. ¿Esto qué significa? Que habían, digamos que diferentes grupos, y cada grupo tenía su propio derecho. Sí, como por ejemplo el derecho a la familia, este se desarrolla con la finalidad de proteger el patrimonio familiar, y el derecho de la propiedad sale de este. ¿Por qué? Porque pues cuando hablamos de la palabra patrimonio, pues hablamos de propiedad. Entonces, pues de una u otra manera ellos necesitaban proteger esta propiedad. También podemos hablar del derecho a la obligación y los contratos, que esta nace del comercio. Como lo veníamos hablando anteriormente, pues el comercio es, digamos que un intercambio de intereses, y pues esto de una u otra manera los obligaba a cumplir esto. Y el derecho penal, que es que este se desarrolla de una manera incipiente y se confunde con el pecado. Inclusive eso también lo podemos ver hoy en día, como por el hecho de que todo aquel delito que se comete tiene un castigo. Digamos que resumiendo un poco como lo que les acabo de comentar, es como que la antigüedad en el derecho podemos decir que se refiere a aquel periodo que abarca desde la aparición de las primeras civilizaciones, como los decíamos anteriormente, esto hasta la caída del Imperio Romano.
Durante todo este periodo se desarrollaron algunos de los primeros sistemas jurídicos y se crearon códigos de leyes que aún influyen en la legislación moderna. Estos códigos son los que vamos a hablar a continuación. Estas fueron las primeras expresiones legislativas que podemos ver. El código de Urnaú, que fue uno de los primeros códigos de leyes escritos que establecen normas para la sociedad sumeria. Esto fue en Mesopotamia, cerca del año 2100 antes de Cristo. El segundo, podemos hablar del código de Hammurabi, que fue un código de leyes que establece las normas para la sociedad babilónica, incluyendo la ley de Talión. ¿Qué significa esta ley? Esta ley significa que si alguien le saca un ojo a otro, debe perder el suyo. Aquí también podemos ver muy referente pronto como al derecho penal, que como que nos hablaba de que todo tiene un castigo. ¿Sí? En India, esto cerca del año 500 antes de Cristo, podemos ver el Código de Manu, un código de leyes que establece normas para la sociedad hindú, incluyendo la organización social y la conducta moral. En Egipto, cerca del año 1350 antes de Cristo, podemos encontrar el derecho egipcio, que fue un sistema legal que establece normas para la sociedad egipcia, incluyendo la propiedad, la familia y la justicia, pues para ellos digamos que su jerarquía y todo eso era muy importante, por ende, pues esto era uno de los derechos con los que, digamos, ellos se identificaban, que era pues su derecho a la familia y a la propiedad. En Israel se creó la legislación mosaica cerca del año 900 y 600 antes de Cristo, que fue un sistema legal que establece normas para la sociedad hebrea, incluyendo la ley de Talión, que fue la que hablábamos hace un momento, también la propiedad y la justicia. Y también encontramos el derecho tartesco, que fue un sistema legal que establece normas para la sociedad tatersa, incluyendo la agricultura, la alimentación y la organización de la comunidad. Podemos darnos cuenta, digamos, que digamos así, cada grupo social se definía por cierta cantidad de derechos. Vamos a hablar un poco acerca de algunos eventos importantes que fueron como los códigos más importantes que podemos encontrar en la época. El código de Hammurabi fue un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra que fue escrita por el rey de Babilonia, que es el apellida del nombre del código, ¿sí? ¿Este qué hizo? Este conquistó y posteriormente reinó en la antigua Mesopotamia. Aunque este código legal no fue primero, pues sí fue uno de los definidos como pues más importantes porque la claridad influyó en las leyes de otras culturas. Como pudimos verlo, muchas de estas culturas también usaban estas leyes. El derecho romano también lo podemos encontrar. Este derecho fue aquel conjunto de normas jurídicas con las que se rigió el pueblo de Roma desde la fundación de la ciudad de Roma. Y el código justiciano o códice, este fue un código legal, el cual consiste en diversos conjuntos de leyes e interpretaciones jurídicas recopiladas y codificadas por eruditos bajo la dirección del emperador bizantino Justiciano. A continuación, seguimos con el derecho precortesiano y su supervivencia en México. El derecho precortesiano se refiere al sistema jurídico que existió en Mesoamérica antes de la conquista española en el siglo XVI. Aquí vamos a presentar unos puntos claves o aspectos clave del derecho precortesiano y su supervivencia en México. Encontramos el derecho maya, que hablaba acerca de que era un sistema jurídico que se basaba en la tradición y las costumbres y que se enfocaba en restaurar el equilibrio y la armonía de la comunidad. Aunque el derecho maya no es un sistema jurídico formal, en la actualidad sus principios y valores siguen siendo relevantes y se pueden aplicar en la resolución de conflictos y en la promoción de justicia y la equidad. Encontramos también unas características en el derecho maya, como la sociedad maya estaba gobernada por un cacique territorial y hereditario. La autoridad política y religiosa se concentraba en el cacique.
La sociedad maya estaba dividida en 7 niveles y 3 clases sociales. En esa encontramos la nobleza, la especialista y el vulgo. Y el derecho penal maya era severo, con penas de inclusión, la muerte, la esclavitud y la compensación pecuniaria. Encontramos el derecho azteca. Este fue un sistema jurídico utilizado, perdón, en el Imperio Azteca, que floreció en Mesoamérica desde el siglo XVI hasta la conquista española. Aquí encontramos también unas características muy importantes acerca del Imperio Azteca, que era una confederación de tribus gobernadas por un monarca, Tlatoani. El Tlatoani era elegido por una asamblea y recibía su poder de un ser supremo. La sociedad azteca estaba dividida en estamentos, incluyendo la nobleza, la clase sacerdotal y la clase castrense. El derecho penal azteca también era severo, con penas de inclusión, la muerte, la esclavitud y la compensación pecuniaria. Organización social del derecho azteca. La sociedad azteca estaba dividida en estamentos, incluyendo la nobleza, la clase sacerdotal, la clase castrense, la clase mercantil y la clase gremial y los esclavos. Cada estamento tenía sus propias responsabilidades y privilegios. Encontramos unas generalidades. Primero, que no existían códigos escritos del derecho azteca, pero se conocen algunas leyes a través de fuentes como los códices o las obras de los historiadores indígenas y cronistas españoles. El derecho azteca era patriarcal y clasista y variaba según el rango social. Existían 3 tipos de matrimonio: el definitivo, el provisional y el concubinato. Estaba prohibido el matrimonio entre parientes consanguíneos o por afinidad. Y existía el divorcio siempre con intervenciones, de las autoridades. Características del derecho en la prehistoria. Encontrábamos que tenían una oralidad, tenían costumbres y tradiciones, eran religiosos, eran muy comunitarios, a veces tenían venganzas y compensaciones hacia la familia, tenían una flexibilidad y una adaptabilidad en su comunidad, tenían la resolución de conflictos, que eso era muy importante para todos. Para concluir ya el tema acerca de la Edad Antigua,